Bueno, dijimos que uno de los temas que íbamos a abordar en este programa era el de la baja de la edad de imputabilidad. Un tema que está en el tapete a nivel nacional, otra vez, porque no es la primera vez que se debate, pero bueno, ahora hay condimentos especiales, como por ejemplo la muerte horrenda de este trabajador, de este playero, en manos de un adolescente, que conmocionó al país. Y bueno, y aquí Rosario verdaderamente es un ejemplo de lo que está sucediendo con los jóvenes, donde muchos jóvenes, sin ninguna perspectiva, son empleados como mano de obra barata de esta gran empresa capitalista que es la narcoviolencia, porque es una gran empresa capitalista, y terminan siendo sicarios, ¿no? Es una realidad y es un término que a muchos no les gusta, pero son sicarios, ¿eh? Hay que decir las cosas como son. Bueno, en este marco se está discutiendo la baja de la edad de imputabilidad y varios, entre ellos Mariano Curio Libarona, un ex juez, etcétera, etcétera, hoy por hoy funcionario del gobierno de Milei, es uno de los que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Feldman, abogado penalista de la ciudad con una larga trayectoria, que nos va a ayudar a entender, bueno, si se puede bajar, si no se puede bajar y si es conveniente o no bajar la edad de imputabilidad. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo, como siempre. Un placer, siempre Gracias a vos. con temas picantes. Sí, Así que bueno, para mí es un placer. son temas complejos, ¿no? Porque lo decía la introducción, antes de contactarnos con vos. Tenemos por una Sí, parte aquel pensamiento, si uno podría denominar excesivamente garantista, porque a ver, garantistas somos todos, la Constitución es garantista, pero o excesivamente garantista, cuasi abolicionista, que entiende que bueno, el delito es un problema de la sociedad que excluye, etcétera, y esa clase de gente hasta casi un poco más pide la liberación de los delincuentes. Pero por otra parte tenés una extrema derecha que está tomando partido ahora, que dice, bueno, mano dura, hasta en la calle mismo la gente dice, bueno, prendamos fuego a las villas, bombardeemos con Nepal, no sé, dice cualquier cosa, incluso hasta aplicar pena de muerte, algo que me parece que no ayuda demasiado, ¿no? Porque se va hacia los extremos y no se logra un equilibrio, un sentido común. ¿Cómo ves vos el panorama? sí, yo lo veo realmente complejo. Hablaba hoy por un chat privado con un colega tuyo, porque yo hice un hilo en Twitter, fundamentalmente reivindicando el que para mí es el mejor sistema de tratamiento de persecución y enjuiciamiento penal de niños y adolescentes, o sea, de menores de 18 años, que es el sistema penal uruguayo. De lo que yo conozco, es por lejos el que mejor trata el tema. ¿Y qué ocurre? Este colega tuyo me decía, mira, hace unos años atrás hubiera opinado exactamente lo mismo que vos. Pues yo, a ver, ¿yo qué hacía? Yo hacía una reivindicación de lo que es la normativa convencional internacional, que en Argentina y en Uruguay también es derecho positivo. Entonces él me decía, dice, hubiera opinado igual que vos, reivindicando este principio, así, 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 sí, pero hoy, después de haber recorrido los barrios, Rosario, qué sé yo, y yo le contestaba, siempre por privado, que justamente hoy, más que nunca, hay que reivindicar el criterio objetivo que contiene la norma jurídica. Sobre todo cuando la norma jurídica es de raíz convencional, constitucional. En el sistema constitucional argentino, las normas que son cooptadas del derecho internacional protectivo de derechos humanos tienen prelación sobre las normas constitucionales del derecho doméstico, del derecho interno. De manera tal que estamos hablando de la punta, o sea, la cúspide de la cúspide. Y la cúspide de la cúspide, empezando por el Pacto de San José de Costa Rica, siguiendo por la Convención de los Derechos del Niño, dice claramente, terminantemente, que a una persona que no alcanzó los 18 años no se la puede tratar desde el punto de vista del juzgamiento penal, de la retribución penal, como si fuera un adulto. Esa frase remanida de la ministra Bullrich, de que al menor que obra como adulto se lo trata como adulto, bueno, no tiene asidero ni sustento jurídico hoy en la República Argentina.
Ahora, ¿quieren denunciar el Pacto de San José de Costa Rica? ¿Quieren denunciar la Convención de los Derechos del Niño? Bueno, hay un mecanismo previsto en la propia Constitución. A ver, háganlo. Entre otras cosas, para instituir la pena de muerte, hay que hacer eso. Ujú. Entonces, ¿estamos dentro del sistema todavía o no? Si queremos salir del sistema, bueno, nos irá peor que ahora inclusive, pero si no, pues hay que instituir lo que se pueda instituir, pero dentro del sistema. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que hay una enorme confusión en la terminología técnico-jurídica, porque no es lo mismo imputabilidad que responsabilidad penal, y tampoco es lo mismo ninguno de esos dos términos de lo que se llama la culpabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Decir que a los menores hay que darles un tratamiento distinto que a los adultos, a las menores de 18 años, distinto que a las personas de 18 años o más, no implica garantizar la impunidad de aquellos menores que delinquen. Yo tengo un libro publicado en 1998, se llama Los Derechos del Niño. En uno de los capítulos del libro es el niño delincuente. Bueno, ya es un cuerpo de doctrina y es una ideología jurídica, esta que yo enuncio, muy añosa. A ver, no es nada nuevo, de ninguna manera. A ver, déjame repasar un poco, pero debe hacer 20 o 21 años atrás, la Corte Interamericana, hablando de la Convención de los Derechos del Niño, fue muy explícita en que no puede haber un tratamiento similar. Lo dijo de nuevo en el año 2013, creo, o sí, 2013, cuando la causa Mendoza contra Argentina. Mendoza era el nombre de un niño, de un menor, que fue condenado a prisión perpetua siendo menor. El tema llegó a la Corte Interamericana varios años después y la Corte Interamericana dijo que esa condena era nula, porque violaba el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, cuando uno habla de imputabilidad, es la idea de atribuir un hecho y generar las consecuencias jurídicas que el sistema de persecución, enjuiciamiento y juzgamiento penal instituye para los mayores. Entonces, o para algún tipo de menores, en la República Argentina se es imputable a partir de los 16 años. 16 años, claro. Claro, ¿qué pasa? Hay un sistema de juzgamiento, etcétera, etcétera. ¿En dónde radica sustancialmente? Que lo que es la justicia penal de niños y adolescentes, o si querés llamarlo de menores, que es el término, lo que pasa es que el término menor implica una minusvalía jurídica, mientras que el término niño o adolescente implica una plusvalía jurídica. En la República Argentina, los niños y adolescentes tienen un plexo de derechos constitucionales mayor que el que tenés vos o el que tengo yo. Por eso es mejor usar el vocablo niño. Entonces, ¿qué ocurre? En la República Argentina, los niños son juzgados y son condenados, pero de manera distinta, hoy. ¿Por qué? Porque la idea de imputabilidad es a partir de los 16. Entonces hay un régimen específico entre los 16 y los 18. Después de los 18 ya sos mayor. Más abajo de los 16, técnicamente hablando, sos inimputable, pero tampoco implica que el Estado mire para otro lado. Ahora, este chico que lo detuvieron hace días, que asesinó a Bruno Busanich, el playero, tenía 15 años. Sí, a ver. Tiene 15 años. Este es el caso que disparó este debate, ¿no? Además, que yo de por sí entiendo que el gobierno nacional tiene una mirada más punitiva del delito
y además le gusta jugar con eso porque sabe que genera polémica y con eso se obtiene prensa fácil, Sí, digamos. hay mucha demagogia punitivista detrás de Pero, eso. Yo no ¿qué, digo que todo el mundo. pero Este, la pregunta es, ¿qué hacer con ese menor? Porque en muchos casos, a lo mejor me equivoco, pero son gente con la cabeza quemada, como se dice en la práctica, Está bien, bueno, pero a ver, pero para eso, afectados. pero a ver, No, no, no digo, pero... pero no lo podemos matar como a un perro no estoy diciendo, pero digo, a ver, o meterlo en un canil. o sea, no, no, O sea, seguro, no, seguro. Pero, a ver, lo que quiero decir es esto. Es gente que, por diferentes cuestiones, también puede ser por culpa de la sociedad, como dicen algunos, en última instancia, no tuvo las mismas oportunidades, por ende no pudo estudiar, no pudo trabajar, no pudo llevar pero una por vida eso, en pero sociedad. sesgó Claro, una vida. Eso claro, no puede ni debe quedar impune. pero digo, Pero hay mecanismos, cómo reintegramos si es bueno, que se reintegra? Porque sabemos que una bueno, vez que por- entra a los reformatorios o a los penales juveniles, no se reintegran a la sociedad, ¿no? Salen no, aprendiendo bueno, peor. ahí empieza otra faceta u otra arista del tema que, como dijimos al principio, es sumamente complejo. Es una de las grandes encrucijadas del derecho. Entonces, ¿qué es lo que por eso yo reivindico el sistema penal juvenil uruguayo? Ujú, Porque ahí hay tres fases muy diferenciadas. El menor es susceptible de ser abordado por la respuesta estatal a partir de los 13 años. Entre los 13 y los 15 hay un régimen especial. Y después, entre los 15 y los 18 hay otro régimen especial. ujú, Y lo que la ley uruguaya se llama las medidas socioeducativas, pues varían cuantitativa y cualitativamente de acuerdo a dos parámetros. El primero es la edad, si estamos en la franja de 13 a 15, o si estamos en la franja de 15 a 18. Y el segundo es la gravedad del delito perpetrado. Entonces, y ahí, a ver, tenemos medidas socioeducativas y hasta que implican un contralor con una sujeción concreta, efectiva y fáctica del menor de hasta 10 años, cuando estamos en menores entre los 15 y los 17 con delitos gravísimos, privación de legítima libertad seguida de muerte, ujú. asociación ilícita para asesinar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque, a ver, lo que hay que entender es que son atribuciones jurídicas, no son condiciones íncitas Según lo vigente, a la persona. según la legislación vigente, ¿qué le correspondería a este chico asesino de 15 años? ¿Qué le correspondía según lo vigente? Bueno, por supuesto, lo primero es garantizar un debido proceso para que se arribe al juicio de certeza que hay que tener para, digamos, decir judicialmente que alguien ha perpetrado un delito. Ujú. Esto todavía no ha ocurrido, ni mucho menos. Un juicio justo, Bien, un juicio justo. por supuesto, un Juicio, juicio justo. Por juicio eso justo. digo que no significa impunidad. Ahora, no es el mismo juicio que afronta un adulto, Claro. donde hay juicio, condena, pena. ¿Se entiende? Es decir, esto es lo que hay que entender. Y a ver, y yo entiendo que a mucha gente no le guste, pero precisamente la norma convencional y la norma constitucional que hay que cumplir es la que a uno no le gusta. Aclaremos por si hiciera falta, que si mañana, el miércoles que termina el feriado, se reúnen las dos cámaras, tratan sobre tabla la reforma y instituyen la ley de imputabilidad a los 14 años, al perpetrador o al presunto perpetrador del asesinato del playero no lo alcanza, porque las leyes penales nunca son para atrás, son siempre de acá en más. Claro, claro, Eso está claro, esto también, ¿no es claro. cierto? Porque, a ver, se ha Mm. embanderado nuevamente la idea de la baja de Sí, imputabilidad no es a partir retroactivo. del crimen del playero, pero esto será para adelante, No, si es, no, salga lo que salga. no es retroactivo, entiendo, entiendo. No, Eh, nunca. La ley penal es retroactiva cuando favorece al reo, bien. nunca cuando lo perjudica. Bueno, vamos a un juicio justo. ¿Qué pena le podría caber? ¿O entre qué pena y qué pena? Le Bueno, podría... técnicamente
no sé si se puede hablar de pena, Ujú. no sé si se puede hablar de pena, Bien. porque reitero, una de las características del derecho penal juvenil, el derecho penal para no mayores, es más que nada la idea de la prevención, de lo preventivo, más allá de lo represivo. Es decir, tiene más que ver con que no vuelva a perpetrar el hecho que perpetró Ujú. que sancionarlo por el hecho que ya perpetró. Bien. Entonces, ahora, eh, creo que va a haber que analizar el caso con mucho detenimiento. Yo lo escuché al fiscal Espelta, que para mí es uno de los mejores fiscales que tiene la provincia, que es el jefe de homicidio de la ciudad de Rosario. Yo lo he tenido enfrente y lo he tenido al lado, digamos, yo he sido querellante en la causa de Jonathan Herrera, ¿te acuerdas? El chico que mata Sí, en La Pat lavando el auto. Bueno, sí, 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 sí. yo creo conocerlo desde el punto de vista funcional, ¿no es cierto? Muy bien al doctor Espelta y Adrián Espelta, por un lado, fue muy contundente, donde dijo que la cuestión de la recompensa que ofreció la provincia fue muy importante para dar con el presunto perpetuador. Yo digo presunto perpetuador no porque no crea íntimamente que haya sido o no haya sido, sino porque es lo que corresponde hasta que no haya una determinación jurídica formal de que efectivamente es el perpetrador. Eh, y bueno, y a partir de ahí, ver, pero a mí lo que me interesa dejar sentado es que cuanto más complicada es la situación, más virtuosa tiene que ser la salida. Entonces, como es un tema altamente opinable, altamente manipulable, altamente utilizable para manejar o torcer el humor social o aprovecharse de él, Ujú. bueno, para mí no hay pauta más objetiva que la normatividad jurídica. Bien. Es decir, lo que uno llama las reglas de juego. Porque entonces, ¿hay que cambiar la regla de juego? Bueno, perfecto. Entonces ya será otro juego. Pero es este juego, bueno, son estas las reglas de juego que tenemos. Bien. Y en ese sentido, Ceñirnos a la normativa vigente. sí, Gracias, gracias sí, por sí. este contacto, Gustavo. Al contrario, un placer, ¿eh? Adiós.